Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se la transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. 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 Y la vida, dice el Señor. Felipe, el que me ve a mí, ve también al Padre. Aleluya. 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 Esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor.
Muy queridos hijos, una de las cosas que podría llamarnos la atención es que de Santiago el menor no sepamos casi nada. Cierto que es uno de los 12, aparece mencionado con nombre propio. Sin embargo, los evangelios no es la historia de la grandeza de las personas que están con Jesucristo, ni siquiera es la historia de los detalles que hace Jesucristo, sino que el evangelio es la transmisión de la declaración de amor de Dios a los hombres, en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, lo que nos encontramos en los evangelios y lo que nos encontramos en los otros libros de la Sagrada Escritura es la historia de salvación. Y si alguno me dice, hay padres, que sería muy bonito saber si Felipe era rubio o era más bien moreno, es intrascendente, no interesa. Es que, padre, me gustaría saber qué altura tenía. Sabemos por datos que San Pablo era chaparrito, no sabemos cuán chaparrito, pero no interesa. Lo que interesa es la transmisión de amor, cómo nosotros tenemos que recibir ese amor y cómo en nuestros actos concretos ponemos de manifiesto que realmente vamos abriéndole la puerta de nuestra existencia a este Dios que nos ama y que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que sea Él la verdad, el camino, la vida para ir al Padre. Nos interesa cómo se llega al Padre y sabemos que no se puede llegar al Padre si no es amando a Dios, y para amar a Dios, lo sabemos, necesariamente tenemos que amar a las personas que están más cerca de mí, y que con mucha facilidad puedo equivocarme y puedo decir que a mí no me interesan las cosas que pasan a mi alrededor, que es mi oración con Dios, el trazo vertical de la cruz hacia Dios. Pero la cruz no solo tiene el trazo vertical, tiene uno horizontal que me comunica necesariamente con mis hermanos, y me comunica no para decir cositas bonitas, aunque sean mentiras, sino que me lo comunica para realizar con ellos la auténtica solidaridad, es decir, que soy uno en el Señor, que somos uno en el Señor. Y por lo tanto, saben que me gusta mucho el pasaje de Mateo 25, cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve desnudo, y podríamos incluso ampliar de todas las veces, cuantas veces tuve en necesidad, y me ayudaste o no me ayudaste. Y aún podríamos leer las veces que, aunque la evidencia física decía lo contrario, pudiste ver en esa persona no solo la imagen impresa por Dios en la creación. Toda persona tiene impresa la imagen de Dios en la creación. Nos hizo a su imagen y semejanza. Las demás cosas creadas tienen la firma del autor, pero no la imagen. Sino, si la persona es bautizada, el poder reconocer al templo viviente de la Trinidad de Dios. Y se me dice, hay padres que algunos andan tan desarrapados y algún templo estará tan descuidado, tan derruido, pero sigue siendo templo. Y por lo tanto, nuestra labor de restaurar todo lo que está derrumbado, de ir quitando el pecado y los efectos del pecado, en algunas personas será como mayor trabajo. Y al ser como mayor trabajo, no se escandalice. Al priorizar nuestro trabajo, tendríamos que ponerlos en primer lugar. Hace falta más hacer con ellos. Con otros hace falta menos. Algo que hacemos espontáneamente en la familia
cuando el niño está más pequeño. Le dedicamos mayores cuidados. Y si está muy pequeño, hay que darle de comer, hay que limpiarlo cuando se haga en los pañales, con todos esos cuidados. Y si el niño ya está un poquito más grande, no es que lo descuidemos, ya ha aprendido a ir al baño, ya ha aprendido a comer, incluso le pedimos que nos ayude un poquito a cuidar al hermanito que requiere todos los cuidados. Si esto lo comprendiéramos en la iglesia, pero tantas veces se nos calza el gusanito de la levadura de los fariseos que dice el Señor, y pensar que el que parece más bueno requiere más atención y los otros ya están perdidos sin remedio, cuando tendría que ser al revés. Padre, pero ese es escandaloso, bendito escándalo, que nos recuerda que el Señor nos ha asociado a nosotros, no a formar una argolla cerrada, un club de amigos exclusivo, sino nos ha asociado en la tarea de salvar al mundo, que ya está vencido en la persona de Jesucristo, pero tenemos que llevar su presencia a todas partes, siendo sus instrumentos. Padre, ¿qué dice? Pues eso es ser cristiano. Y para ser cristiano y para hacer eso, tantas veces tendré que purificarme a mí mismo, no sea que me contagie por el error, no sea que en vez de ser un buen elemento, un buen instrumento, alguna cosa se me haya pegado y tenga que ser limpiado. Estoy pensando en este momento en los bornes de la batería de los vehículos, que de vez en cuando hay que limpiarlos con agua y bicarbonato para que se le y pueda permitir transmitir bien la corriente. Y algunas veces cuando están tan sucios ni siquiera, aunque la batería esté bien, ni siquiera transmiten la corriente. Algo así, que eso es nuestra conversión constante, nuestra limpieza constante, nuestra purificación constante, sabiendo que antes de crear el mundo, el Señor me amaba en individual, con nombre propio, y porque me amaba, cuando llegó su tiempo, me llamó a la existencia con la colaboración de mi papi y de mi mami, y si algo humanamente falló, Él se ingenió para rodearme de bienes naturales y sobrenaturales para que compensara. Padre, qué horrible lo que dice. ¿Por qué? Si lo tenemos a todos, por todos lados. La mañana estaba viendo una entrevista con Andrea Bocelli, este cantante famoso, precioso, canta. Yo no sabía un dato, que era ciego desde los 12 años. Qué horrible, ciego, no puede hacer nada. Uno de los cantantes, decían ahí que había vendido más de 80 millones de álbumes de sus canciones. Compensar un mal con una cualidad. Y si hablamos de los ciegos, sabemos de una serie de ciegos que el Señor les ha compensado su carencia de la vista con la voz. Pensar en Steve Wonder, por ejemplo, o José Feliciano, la lista sería muy larga. No hablamos de una persona exclusiva, que es algo extraño, sino lo que vemos a nuestro alrededor. Y si alguno es malo y piensa, Padre, ¿qué hacemos con los mongolitos? Síndrome de Down. El Señor compensa con la sensibilidad, y cuántas familias, que es cierto que tienen que trabajar más con un niño así, se ven compensadas con el cariño y el afecto que les transmiten estos niños a ellos y a la familia. Padre, ¿qué dice? Abramos los ojos no a la propaganda hedonista, que lo que me estorba hay que hacerlo desaparecer, y si es un niño se hace desaparecer, y si es, como dicen, un embarazo no deseado,
hay que hacerlo desaparecer, sino abrirlo a lo que Dios desea hacer, no solo por nosotros, con nosotros, sino a través de nosotros. Felipe le dice al Señor: mostranos al Padre y eso nos basta. Toda la mentalidad griega de Felipe, de las evidencias, del razonamiento. Y el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo conmigo, todavía no me conoces. ¿O es que no crees que el Padre y yo somos uno? Quien me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Es posible, sí es posible, que nosotros habiendo dejado correr nuestra imaginación, que es la loca de la casa, nos hubiéramos imaginado que no sé qué cosa, como los discípulos de Maús, que los teníamos ayer en las lecturas, que encontrándose con Jesucristo resucitado, no lo reconocieron, porque ellos pensaban, se habían imaginado, que Jesús tenía que haber hecho otra cosa y no la que hizo. Y precisamente fue por el camino donde le fue abriendo paulatinamente los ojos, la mente. Ardía, dicen, el corazón por el camino, pero no lo reconocieron sino al partir el pan, es decir, en la Eucaristía, en la comunión. Padre, ¿y entonces cómo es esto? Si es que yo viera cómo me sé de memoria la Sagrada Escritura, sobre todo los Evangelios, y los repito, y tendríamos que pasar la página a esta bellísima fragmento de Pablo a los, no quiero equivocarme, a los de Corintios. Si lo cumplen tal y como yo se los transmití. Tal y como yo se los transmití. Y nuestra tentación constante es quitarle lo que no me gusta y agregarle algo, otras cositas. Tal y como yo lo transmití. Entonces, si la Sagrada Escritura nos sirve de salvación, pero hay que recordar, y hay que recordarlo, que la Sagrada Escritura, venerabilísima, palabra de Dios, cierto, pero en sí misma, la Sagrada Escritura no salva. El que salva es Jesucristo resucitado. Y a la luz de Jesucristo resucitado, se entiende estas Escrituras, nos libera de todo lo que le agregamos humanamente hablando. Pero estas Sagradas Escrituras no se entienden en fidelidad si no hay un apóstol que nos las explique. Es aquella escena preciosa cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe que se vaya a un camino, que se acerque a una litera, se encuentra aquel ministro que va leyendo Isaías, y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el otro dice: ¿cómo le voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y es un apóstol el que explica, y esto es válido para el primer año de la Iglesia, es válido para hoy y es válido para siempre. La Sagrada Escritura solo se entiende con la explicación de los apóstoles, que la Iglesia conserva celosamente, nos la transmite y nos las actualiza para que sea entendida, sabiendo que el Papa hace las veces no solo del príncipe de los apóstoles, de Pedro, cuya función es mantener firme la fe de los hermanos, sino que hace las veces de Jesucristo en la tierra.
de tal forma que no sería atrevido decir quien ha visto al Papa, quien es fiel a la enseñanza del Papa, está viendo no solo a Jesucristo, sino al Padre. Y de alguna forma se puede decir también de la persona del obispo en cuanto a su ministerio. Y hay obispos altos, hay obispos bajos, flacos, gordos, de diferente color del pelo, de diferente timbre, pero el mensaje que transmiten es el mismo y la explicación que nos dan es fiel en cuanto que el obispo esté en comunión con el Papa. Padre, usted se lo está inventando porque está haciendo, se dice de los obispos, como se dice del Papa, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Ya quisiéramos los presbíteros o los diáconos que esa frase se pudiera aplicar a nosotros, pero no se aplica. Nosotros no tenemos la función de cabeza y fundamento de la Iglesia. Padre, y entonces, ¿cuánta limpieza tendríamos que hacer sobre las telarañas que se han metido en mi forma de pensar? ¿Cuánto tendría que separar de aquellas cosas que me han venido a infeccionar y molestan más que esto de la ceiba que sigue tirando en estos días? Padre, y entonces, alguien me decía hace relativamente poco, Padre, pero es que eso de la infalibilidad del Papa ya no se usa. Le digo, cuidado, hemos entendido que eso incluso se puede extender no solo a los momentos en que el Papa habla en forma oficial, es cátedra, para definir una verdad, para proclamar un dogma, sino de su ministerio, de su enseñanza ordinaria, incluso en sus catequesis. Y de alguna forma se puede decir también, no exactamente, de la enseñanza del señor obispo de la diócesis. Padre, y entonces, en vez de alegrarnos, nos deberíamos de alegrar, la cosa es más fácil. El Señor nos las pone, voy a decir en términos nicaragüenses, el Señor me lo pone machiche. Basta con saber qué es lo que me dice el obispo sobre determinado punto. O de nuevo viene la tarea del tentador, del que lo enreda, y a decirme, si el obispo lo dice eso, es porque es una expresión política partidaria de no sé cuánto. Y le hago más caso al que me da esta idea para pervertir la enseñanza de Jesucristo que al propio Jesucristo y a sus propios ministros. Por lo cual hago un acto de idolatría y quito a Jesús de su lugar y pongo al caudillo de turno. Es que, queridos hijos, no nos engañemos. Digamos alguna cosa a ver si queda, ojalá, grabado como se marca las redes. Total, la Sagrada Escritura sabemos que es sagrada y sabemos que es del Señor porque la autoridad de la Iglesia nos lo ha dicho. Por lo tanto, atacar a la Iglesia en base a la Sagrada Escritura es un absurdo. Porque para decir la Sagrada Escritura, ya estoy afirmando que la Iglesia y su autoridad es legítima y transmite la verdad de Dios. Padre, ¿y entonces qué tengo que hacer? Una conversión cada vez más profunda.
Estar pendiente, cómo no, lo dice el Salmo, como están los ojos de los esclavos pendientes de sus señores. No nos quita la libertad, ni mucho menos. Como no nos quita la libertad, que haya una señal en la carretera que me diga baje la velocidad porque hay cruce de camino. La señal me ayuda a transitar la carretera sin accidente. Baje la velocidad porque hay una curva cerrada. No me quita la libertad. Me ayuda a transitar con seguridad la carretera. Padre, pero entonces, ¿por qué no queremos convertirnos y aceptar la verdad? Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida. Y tantas veces nos dice el Evangelio, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. No tengas miedo de abrirle de par en par las puertas de tu existencia a este Dios que nos salva y se dirige a nosotros con términos que nosotros podemos comprender, nos habla en nuestro lenguaje, ilumina los fragmentos de camino que vamos transitando. Y aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me hacen sosegar, me regresan a la paz. Que sea motivo de pensamiento para nosotros, de agradecimiento al Señor y, cómo no, de firme propósito para no pensar que ya estoy del todo convertido, que ya me lo sé todo y que no se me ocurra jamás ningunear la enseñanza del Papa, la enseñanza del Obispo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.